algunas como Sandra y como Lucero siguen en diciembre. No, y sería siguen bueno, hablando yo no cómo quiero lo que se habrán acabe. pasado, bueno, y cómo lo habrán vivido, que quieren seguir viviéndolo. Pero el caso es que si estamos en enero, bueno, para la información 17 de enero, Sí, claro. ¿cierto? Gracias. Ya después de todo este, de pronto desmande que tuvimos en diciembre con las fiestas, con la comida de más, con el trajito de más en algunos casos, o incluso con relaciones que de pronto puedan ser dañinas para uno, viene el arrepentimiento de comienzo de año porque debemos pensar, tengo metas que cumplir. Hoy vamos a hablar entonces de cómo desintoxicar mente, cuerpo y espíritu. Y esto lo haremos con el doctor Alejandro Posada, médico bioenergético, quien nos acompaña como siempre. Feliz año. Igualmente para ustedes, celebro que no me hayan dicho dolor Alejandro. Pero saliste el 28 de diciembre. Bueno, doctor, yo creo que todos empezamos el año siempre diciendo, pero además año tras año, este año sí me juicio, este año yo tengo que desintoxicar mi organismo y empezar de cero. ¿Por qué es importante hacer este tipo de cambios y tener este tipo de metas? Bueno, eso es fundamental. El problema es lo que estabas diciendo, que siempre se le enciende a uno como el diablotín, que le dice, bueno, el 31 de diciembre a las 12 de la noche uno está diciendo cantidades de promesas, intentos, pero 10 minutos después el diablotín le está diciendo, bueno, pero empecemos luego, ya el primero, porque es que hoy, y el primero es el sancochito, entonces ni modo, aplacémoslo hasta Reyes. Generalmente seguimos aplazando ese tipo de cosas y lo primero indiscutiblemente aquí es empezar por una decisión firme, concreta y clara de lo que se quiere hacer. Vale la pena entonces empezar por desintoxicar el cuerpo físico, ¿sí? Y evidentemente existen muchísimas técnicas para hacerlo, pero yo creo que es el sentido común el que tiene que primar en estas cosas. No se trata de hacer grandes sacrificios, no se trata de hacer cosas que simplemente se cumplan 2 o 3 días y después viene el desquite, porque entonces la reacción es mucho peor. Pero vale la pena advertirle a los televidentes que cuando se empieza un proceso de desintoxicación puede ocurrir una cosa que nosotros conocemos como una vicariación o una crisis curativa. Y es que en ese proceso a veces aparecen fiebres, de pronto diarreas, brotes en la piel. Le da uno gripa. Malestar. Más fácilmente, gripa, es como sí. si las defensas se bajaran y uno ve que eso sí lo protegía a uno. Exactamente. Claro, que A mí no me que la fiesta sí es buena, pero sí es normal que uno se enferme un poquito cuando empieza como a juiciarse. O sea, Es muy paradójicamente frecuente pasa porque eso. entonces empieza el organismo a evitar acumular más toxinas y en ese proceso de drenaje viene una reacción de tipo inmunológico en el cuerpo que genera dentro de esas cosas factores de necrosis, en fin, cosas que pueden llevar a que haya febrículas, malestar general, un poco de decaimiento, pero es la crisis curativa que en ningún momento debería detenerse porque es un signo claro de que realmente el organismo se está defendiendo. Si en casa quisiéramos, digamos, empezar con ese proceso, ¿cuál deberían de ser los primeros pasos, digamos, luego de los excesos? Bueno, yo sugiero siempre comenzar por el cuerpo físico. Vamos de lo más denso a lo más sutil, entonces vamos del cuerpo físico, luego al cuerpo emocional y luego al cuerpo mental. Y ¿por qué no? Al contacto con lo espiritual, como decías ahora. En el cuerpo físico, evidentemente lo primero, una excelente alimentación. Evitar ya esos excesos que fueron quedando atrás. Eso implica tratar de evitar lo más que se pueda cualquier tipo de estimulantes. En cambio, hacer comidas lo más naturales posibles. Tratar de evitar por completo los embutidos y los tipos de comidas que han sido preparadas con muchos químicos porque van a generar una sobrecarga importante en el organismo. Mi consejo es idealmente hacer siquiera una dieta o mejor, un ayuno con frutas durante al menos un día en este principio del año. ¿Qué ¿Alguna fruta en papayita, particular? piña? En general, cualquier fruta puede ser útil. Pero que todo el día se esté comiendo, o sea, Solo no frutas. ni carnes, ni arroz, ni Exactamente. papas, solo Ese frutas día en todo el Yo día. sugiero que sea solo frutas y legumbres. Y sugiero incluso que sea en un día donde obviamente no vas a estar en mucha actividad. Si ese día vas a tener muchas cosas que hacer, lo prudente es no hacerlo ese día. Pero un fin de semana en el que estás tranquila, no tienes ningún problema en comenzar con una dieta con frutas y legumbres ese día. Evitar las carnes, evitar las proteínas en general de origen animal, porque eso facilita entonces el proceso de drenaje. El organismo tiene mecanismos de drenaje, los pulmones por supuesto, el hígado, los riñones, el intestino. Todas estas cosas hacen que uno empiece a botar esas sustancias tóxicas que hemos ido acumulando durante mucho tiempo.
Si empieza ese proceso de desintoxicación con lo de las frutas, yo sugiero, por ejemplo, la manzana. La manzana tiene pectinas muy importantes que ayudan a atraer mucha parte de la fibra acumulada y de esas toxinas a través de la fibra, y entonces facilitan mucho el drenaje. Pero vienen muchas combinaciones también con legumbres. Por ejemplo, hacer col y apio es una maravilla porque hace una limpieza maravillosa del intestino. No salga de la casa. Exactamente. Ese día no salga. Limpia Col y muchísimo la apio, sangre. eso es una La bomba. col y el apio son muy... Además les gusta mucho a muchas mujeres porque les empieza a ayudar a adelgazar también. Eso combinado con un poco de alcachofa también es maravilloso. La alcachofa, ustedes saben, estimula la secreción de la bilis, y la bilis es una muy potente sustancia que produce el cuerpo para desdoblar la grasa, en lo que nosotros conocemos como los kilomicrones, que son partículas grasas más pequeñas. Entonces, además de estar desintoxicándonos, estamos perdiendo esos kilitos de más que se nos fueron por la natilla, el buñuelo y los demás. O sea, eso va a ser entonces el primer día. Hago mi dieta entonces de frutas y verduras. ¿Cómo debo continuar entonces con este proceso de limpieza? Debe empezarse muy lentamente a incrementar los otros consumos. Idealmente este ayuno no debería consistir simplemente en un día, es decir, deberíamos evitar los excesos. Cosas que tenemos que tener en cuenta: nunca comer hasta saturarnos. Quienes manejan esto en la cultura oriental dicen muy simpáticamente: coma hasta que tenga 3/4 de lo que le quepa. ¿Sí? Comer solo cuando haya hambre. No comer simplemente porque es la hora de la comida. Si no hay hambre, ese es el mejor reflejo en el que el organismo te está diciendo no es el momento. El apetito con sed. Exactamente. ¿Cierto? Y es más grave aún, por muchas dietas oxidantes se nos olvida que tenemos sed. Es decir, es como si hubiera una trampa para el organismo donde le dice no consumas agua, cuando en realidad lo que más necesita es consumir agua. Por lógica elemental sabemos que el agua y la grasa no se mezclan. En la grasa se depositan muchas de las toxinas. Luego, si yo tomo mucha agua, elimino muchas grasas, elimino muchas toxinas. A nivel emocional también, diciembre es un mes que puede ser bastante estresante para todos, y es mes de cambios también, o época de cambios. Sí. ¿Cómo desintoxicarnos emocionalmente? ¿Cuál sería la recomendación? Tal vez el campo interferente más grande que tiene el ser humano en la vida cotidiana hoy es ese: el espacio de lo emocional y lo mental. De hecho, cerca del 70 al 90% de las consultas médicas en el principio del año están en relación con algún tipo de estrés emocional o mental. Entonces, lo primero, yo diría conservar buenos hábitos. El pasado pesa. Y muchas veces nos quedamos en el pasado, con los mismos resentimientos, con los mismos rencores, con muchos propósitos, pero insisto, el diablotín diciendo no, pero después, porque es que este primero me las tiene que pagar. Entonces yo sugiero comenzar por cosas muy elementales. Por ejemplo, una pequeña meditación en las mañanas hace una limpieza maravillosa en esa esfera, porque lo que hace es que reduce la cantidad de pensamientos digamos, que no van a aportar en la formación de ese ser, para eliminar esas cosas que no son importantes. Se me va a preguntar como la ignorancia, pero uno como medita. Eso mismo. O sea, si en la mañana yo voy a decir, voy a hacer lo que me está diciendo el doctor Alejandro Posada y necesito una pequeña meditación, ¿qué debería hacer? Hay técnicas muy elementales, pero yo les quiero hacer un mini resumen de una cosa que me parece muy importante. Y para que me entiendan, pongo un ejemplo. Un ciego que utiliza el sistema Braille para leer, y obviamente lee a través del tacto, desarrolla en el cerebro una zona mucho más hipertrófica en lo que tiene que ver con los pulpejos, porque es ahí donde están los sentidos. Igual, cuando yo me estoy repitiendo en pensamientos y en acciones que en el día a día han sido, es que yo he sido triste toda la vida, es que yo he sido criticón toda la vida, es que yo llevo 35 años viviendo de la misma manera, estoy hipertrofiando zonas en el cerebro que me dicen, la vida es así. Entonces, lo primero es una decisión clara de cambio. Hoy reemplazo estos pensamientos porque estoy generando autopistas nuevas que van a hacer que se desarrollen también campos completamente distintos a nivel cerebral. Ahí sí, entonces, después de esa buena decisión, hacer una técnica sencilla de meditación. Yo sugiero, primero, que sea mínimo con 2 horas de ayuno. No lo hagan después de comerse un chicharrón de 40 patas, porque con toda seguridad no van a hacer una buena meditación. Lo segundo, una posición cómoda, columna recta, las manos distensionadas, los pies descruzados. No necesitamos ponernos hábitos, nuestra cultura simplemente nos lleva a hacer una meditación al estilo occidental. Yo sugiero que los primeros 2 minutos, esto debería ser al menos 20 minutos diarios. Los primeros 2 minutos centrarse en la respiración y tratar de hacer una respiración de tipo abdominal. Cuando éramos pequeños, infortunadamente nos dijeron mucho, esconda barriga y saque pecho.
¿se acuerdan? Sí. Algunos más que otros. Otras no. Pueden decir que eso es meditación, ¿no? Pero bueno, en esa respiración abdominal estamos aprovechando cerca de 1 litro de oxígeno por movimiento respiratorio, y esto es bien significativo, porque si multiplicamos los latidos cardíacos promedio 70 por minuto, 400 por hora, 96.000 kilómetros de tuberías por donde viaja la sangre, que son las arterias y las venas, imagínense lo que esto significa, ayudarle con un poco más de oxígeno. Los 15 o 20 minutos siguientes yo sugiero hacer una meditación con un pensamiento semilla. Hacer un pensamiento semilla es elegir una palabra que implique y tenga un significado preciso. Por decir algo, libertad o conciencia. Poner y si es el trabajo, listo, visualizo mi proceso en el trabajo. Perdón, perfecto. Pero cada que vaya llegando un pensamiento nuevo, lo vamos dejando a un lado y volvemos y nos centramos en el pensamiento semilla. El pensamiento semilla obviamente estará acorde de quien esté practicando la meditación, porque sabe cuáles son sus necesidades. Es muy curioso porque cuando se hacen ese tipo de meditaciones así tan sencillas, van saliendo a flote lo que se conocen como los nudos de tensión. Y el paciente empieza a hacer fasciculaciones, es decir, pequeños temblorcitos de algunos grupos musculares, de los párpados, de los brazos, todas estas cosas. Y a veces se acuerda de cosas hasta por allá de la primera comunión. Y resulta que son cosas que quedaron en ese subconsciente guardado y que de alguna manera están saliendo a flote. Los 2 últimos minutos, tratar de hacer nuevamente el movimiento respiratorio del inicio. Ay, pues qué interesante. Hay que empezar. Y eso sí, no darnos tan duro, porque si hemos sido personas muy necias toda la vida, que de un momento a otro hacer cortes, que eso también Sí, por supuesto, debe ser pues tampoco gradual. es positivo. Hay que hacer las cosas gradualmente y con convicción, sobre Exacto. todo. Muchas gracias, doctor A Alejandro, por ustedes muchas acompañarnos gracias. hoy. Gracias, Y un muy doctora feliz año Alejandra. para todos. Vamos a seguir con más temas. No, y el tema que sigue a continuación, yo sé que les va a encantar. A ustedes les gustan los bellos, pero con B pequeña. No, esos son muy feos. Horrible, ¿sí o no? Sí. Vamos a hablar de una técnica que nos ayuda a eliminarlos. Maravilloso, buenísimo.